Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de todo lo que respira pasión por las telenovelas turcas. Hoy, amigos míos, abróchense los cinturones, preparen sus corazones, porque les traigo una noticia que va a hacer temblar, no solo los cimientos de la farándula turca, sino también nuestros esquemas sobre el amor, la fama y el poder. Así es. Tenemos un bombazo de proporciones épicas, un magnum opus del chisme, que involucra a uno de los galanes más codiciados de Turquía, el mismísimo Kerem Bürsin. ¿Están listos para saber de qué se trata todo este revuelo? Pues agárrense fuerte, pongan sus móviles en silencio para que nada los distraiga, porque hoy vamos a hablar de un posible compromiso secreto, sí, secreto, entre Kerem Bürsin y nada más y nada menos que una heredera de la poderosa familia Sabancı. Imagínense el escándalo. Piensen en una versión moderna de Cenicienta, pero con los roles invertidos. Él, el príncipe azul de las pantallas, conquistado por una figura de la alta sociedad, ¿podrá esta historia tener un final feliz? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso chisme, antes de que descorchemos la botella de champán de la especulación, quiero recordarles que si aman las telenovelas turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así serán los primeros en enterarse de cada vídeo, cada exclusiva, cada scoop que les traiga. Tenemos un montón de contenido emocionante preparado para ustedes. Desde análisis profundos de sus series favoritas hasta entrevistas exclusivas con los actores del momento. Así que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán, se los prometo. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a desentrañar este misterio, a jugar a ser detectives de la vida real y a analizar si hay algo de verdad detrás de este rumor que está incendiando las redes sociales, convirtiendo Twitter en un campo de batalla entre fans esperanzados y detractores furiosos. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, especulaciones, teorías conspirativas y mucha pasión turca. El rumor, como un fantasma que recorre los pasillos de la prensa del corazón, ha surgido de varias fuentes. Fuentes que, como ya saben, suelen ser bastante acertadas, aunque a veces exageran un poco para conseguir clics, para inflar la noticia y convertirla en viral. Según estas fuentes, y aquí viene lo bueno, Kerem Bürsin ha estado saliendo en secreto, en plan operación encubierta digna de James Bond, con una de las herederas de la familia Sabancı, una de las familias más ricas e influyentes de Turquía. Una familia que controla un imperio empresarial que abarca desde la banca hasta la energía, pasando por el turismo y el automóvil. La identidad de la heredera se mantiene en secreto, envuelta en un halo de misterio digno de una novela de Agatha Christie. Pero, como era de esperarse, las especulaciones no se han hecho esperar. Se rumorea que podría ser Melisa Sabancı Tapan, una joven empresaria con un perfil discreto, o alguna otra descendiente de la dinastía, quizás una prima lejana que ha mantenido un perfil bajo. Lo cierto es que la información es escasa y los detalles son nebulosos. Pero eso no ha impedido que la imaginación de los fans vuele más alto que un halcón peregrino. La noticia, por supuesto, ha generado un torbellino de reacciones. Un tsunami emocional que ha dividido a los fans de Kerem Bürsin en bandos irreconciliables. Muchos se muestran escépticos, recordando su romance con Hande Erçel y dudando de que pueda haber superado tan rápido la ruptura. Recuerden que Hande y Kerem, Han, que como los llamaban sus fans, fueron la pareja del momento, un amor de telenovela que se hizo realidad fuera de las pantallas. Su separación dejó un vacío en el corazón de muchos, y la idea de que Kerem pueda haber encontrado el amor tan pronto resulta difícil de digerir para algunos. Otros, en cambio, creen que es posible que el actor haya encontrado el amor en otra parte y que la relación con la heredera Sabancı sea un hecho. Argumentan que el corazón es un territorio inexplorado, que el amor puede surgir donde menos lo esperamos y que, después de todo, Kerem es un hombre libre y tiene derecho a rehacer su vida. También hay quienes ven en este rumor una jugada mediática, una estrategia cuidadosamente orquestada para impulsar la carrera de Kerem Bürsin, para mantenerlo en el candelero y aumentar su valor de mercado. ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, donde la realidad y la ficción se confunden constantemente, todo es posible. ¿Pero por qué tanta conmoción con este supuesto romance? La respuesta es sencilla, y ya la hemos adelantado: la familia Sabancı representa el poder, la riqueza y la influencia en Turquía. Un compromiso con una heredera Sabancı catapultaría a Kerem Bürsin a un nivel completamente nuevo de fama y fortuna. Lo convertiría en un nombre aún más conocido, en un rostro aún más solicitado por las marcas y los productores.
Además, la diferencia de clases sociales entre el actor y la heredera añade un toque de drama y romance prohibido que siempre resulta atractivo para el público. La idea de que un hombre común, un chico de barrio como Kerem, conquiste el corazón de una princesa, de una mujer que lo tiene todo, alimenta la fantasía de que el amor puede superar cualquier obstáculo, de que el dinero no lo es todo en la vida. Ahora bien, para entender mejor el contexto de este rumor, vamos a recordar algunos de los romances más sonados de Kerem Bürsin. Ya hemos hablado de Hande Erçel, su coprotagonista en la exitosa serie Sen Kalkam. La química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Su amor parecía indestructible, un cuento de hadas moderno. Sin embargo, el romance terminó de forma abrupta, dejando a sus fans devastados. Desde entonces, Kerem Bürsin no ha oficializado ninguna otra relación. Otro romance que se le atribuyó fue con Demet Özdemir, otra de las actrices más populares de Turquía. Ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones y se especuló sobre una posible relación, pero ninguno de los dos llegó a confirmarlo. Algunos rumores apuntaban a que eran amigos cercanos, mientras que otros insistían en que había algo más entre ellos. La verdad, como suele suceder, quedó oculta tras un velo de misterio. Y ahora, de nuevo rumor sobre un compromiso secreto con una heredera Sabancı. ¿Será verdad? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto vamos a seguir analizando las pistas, las especulaciones y las teorías que circulan por la red. En este punto es importante recordar que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial ni por parte de Kerem Bürsin ni por parte de la familia Sabancı. Todo lo que tenemos son rumores y especulaciones de la prensa del corazón, que, como ya hemos dicho, a veces tiende a exagerar las cosas. Sin embargo, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso el río está sonando con fuerza, rugiendo como una cascada. Además, la prensa turca es conocida por ser muy insistente y por no dejar escapar ninguna pista. Si hay algo de verdad detrás de este rumor, es muy probable que tarde o temprano salga a la luz, que se filtre alguna foto, algún mensaje, alguna señal que confirme la relación. Ahora bien, vamos a analizar el impacto que este rumor podría tener en la carrera de Kerem Bürsin. Si se confirma el compromiso con una heredera Sabancı, el actor podría acceder a nuevos proyectos y oportunidades que antes le estaban vedadas. La influencia de la familia Sabancı podría abrirle puertas en el mundo del cine, la televisión y la publicidad. Podría protagonizar películas de alto presupuesto, series de televisión de gran éxito y campañas publicitarias de alcance mundial. Además, el romance con una heredera Sabancı aumentaría su popularidad y su atractivo mediático. Kerem Bürsin se convertiría en un personaje aún más interesante y atractivo para el público, en un símbolo de éxito y glamour. Sin embargo, también podría tener algunos efectos negativos. Algunos fans podrían sentirse decepcionados al ver que su ídolo se casa con una persona de un estatus social tan diferente al suyo. Además, Kerem Bürsin podría ser objeto de críticas y envidias por parte de aquellos que consideran que se está aprovechando de la riqueza y la influencia de la familia Sabancı. En definitiva, el compromiso de Kerem Bürsin con una heredera Sabancı sería un acontecimiento que marcaría un antes y un después en su carrera y en su vida personal. Un paso que podría catapultarlo a la cima del éxito o hundirlo en un mar de críticas y controversias. Mientras esperamos más noticias sobre este rumor, vamos a recordar algunos de los proyectos más exitosos de Kerem Bürsin. Ya hemos hablado de Sen Kalkam, donde interpretó a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, catapultando a Kerem Bürsin a la fama internacional. Otro proyecto destacado de Kerem Bürsin es la serie Mutesi Mikili, donde interpretó a un policía llamado Mustafa Kerim Khan, alias MKC. La serie fue una mezcla de acción, comedia y romance y Kerem Bürsin demostró su versatilidad como actor. También ha participado en películas como Unutur Samsun'da y Kanfeda, donde ha demostrado su talento para la actuación dramática. Kerem Bürsin es un actor muy talentoso y versátil que ha sabido ganarse el cariño del público con su trabajo y su carisma. Esperemos que este nuevo rumor no afecte negativamente su carrera y que siga cosechando éxitos en el futuro. Bueno, mis queridos seriéfilos turcos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Como hemos visto, el rumor sobre un posible compromiso secreto entre Kerem Bürsin y una heredera Sabancı ha generado un gran revuelo en la prensa turca. Todavía no hay ninguna confirmación oficial,
pero la prensa sigue investigando y buscando pistas. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a las noticias y les mantendremos informados de cualquier novedad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que es posible que Kerem Bürsin esté saliendo con una heredera Sabanci? ¿Creen que este rumor es solo una jugada mediática? ¿Les gustaría ver a Kerem casado con una heredera Sabanci, o prefieren que encuentre el amor en una persona más normal? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos un montón de contenido emocionante preparado para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.